Hola al estudiantado de Argentina y Americana 2. Bueno, hoy la cita es Juan Manuel de Rosas, Ascenso y Hegemonía, así se denomina la clase 21. El texto de este video es el capítulo 7 y 8 de Ternavasio, de historia argentina. Bueno, también preparé una imagen y como recurso y decirles que, bueno, que como ya habíamos hablado en las clases, hay otras biografías al respecto de este sujeto histórico, como la de Lynch. Eh, Hubo otras también. Yo tengo, por ejemplo, una biografía de José Luis Usaniche, de cómo fue visto Rosas por sus contemporáneos. Y también, bueno, da una mirada un poco más nacional y una mirada eh, más también, digamos, una mirada diversa y que suma a la historiografía. Ternavasio en un punto del texto indica que hay como tres grandes corrientes historiográficas respecto a Rosas. Bueno, voy a dejar el texto sobre... Bien. Mientras tanto, tenemos aquí capítulos 7 y 8. Habíamos visto en la clase pasada cómo era la figura de Rosas o cómo fue las intervenciones que fue teniendo el sujeto histórico en la crisis de 1820, este juego que él tenía importante sobre la campaña, juego en términos de decir que él no quería participar directamente en un cargo público, político, pero sí ejercía una influencia, podríamos decir, casi directa, porque él a través de su cargo en el ejército eh, tenía un caudal de experiencia en la campaña. Pero bueno, ahora vamos a ver a Rosas, otro Rosas, ¿no? Ya directamente con el poder en sus manos, podríamos decir. Eh, Perfecto. Bueno, Rosas, entonces, y la Buenos Aires Federal, hay un epígrafe donde la autora dice que, bueno, que a partir de 1829 la Sala de Representantes lo designa gobernador. ¿Cuáles son las características de esta primera gestión? Recuerden que van a ser 3 años, que era el mandato en ese momento, ¿no? Hasta 1832. Bueno, la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y la desaparición del Partido Unitario del escenario provincial. Esos son los dos puntos, digamos, importantes a analizar. A partir de 1830, la consolidación del Partido Federal porteño, que comenzó a fracturarse, ¿no? Este proceso se asentó cuando Rosas, terminando su mandato, rechazó la reelección y emprendió la campaña del desierto con el fin de avanzar sobre la frontera indígena y consolidarla. Que sería un poco volver a su rol de ejecución económica, ¿no? Porque él era un sujeto clave, determinante en el modo de producción como hacendado. Entre 1833 y 1835 el Partido Federal comenzó a tener conflictos internos que a su vez reavivaron conflictos entre algunas provincias. Y en 1835 Facundo Quiroga es asesinado, ¿no? Bueno, estos son los elementos centrales del epígrafe. La verdad que no me quiero extender mucho, yo quería recomendarles algunos puntos. Rosas, esto no está en el texto de Ternavasio, en los que venimos viendo. Seguramente después en la clase los voy a decir. Hay un elemento importante que él
conocía muy bien no solo el trabajo manual de lo que es el modo de producción rural, sino también muy bien el manejo minucioso de la economía en general, el rural, ¿no? De la campaña. De hecho, él va a estar a cargo, él asume, digamos, la herencia de su madre principalmente, y él asume esa responsabilidad. Al principio como que no le daba mucha importancia, pero luego lo maneja con total detalle, así que no era bajo ningún punto de vista un improvisado. Y bueno, creo que específicamente me parece que cuando ocupa el cargo político público también, ¿no? Aunque a medida que van sucediendo las coyunturas también se van modificando, ¿no? Porque no era todo lineal. Bueno, el ascenso de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. ¿Por qué restaurador? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Porque, digamos, la historiografía dejó etiquetado a él como vuelve a dar forma a ese formato institucional legitimador de Rivadavia a través de las leyes. Por eso restaurador. Vuelve a restaurar, a dar forma a ese contexto institucional, ¿no? de elaboración de políticas a través de las leyes. No va a ser así, o va a continuar con Rosas el problema de la Constitución Nacional, y cómo él va a tener una cintura para que la política vaya a su favor, el poder a su favor, e ir corriendo esto de la Constitución Nacional. Pero bueno, eso lo vamos a decir más adelante. Se genera un clima en el que los unitarios son demonizados y responsabilizados por todos los males de la provincia. Ahí Ternavasio cita el decreto de Rosas en el cual se expresa el castigo a los unitarios, ¿no? Todo aquel que haya participado en los hechos del 1 de diciembre será castigado como reo de rebelión. Hace referencia al diciembre de 1828. Desconociendo así las cláusulas de paz entre Lavalle y Rosas de 1829 y la amnistía y la libertad de prensa. Igualmente la libertad de prensa ya se venía cercenando del dorreguismo, y el objetivo es desarrollar la hegemonía del Partido Federal, con una construcción de sentido, de identidad. Esto lo digo yo más que nada como un aporte, ¿no? No va a haber un porque sí. No va a poder estar Rosas, sobre todo en el segundo mandato, tan extenso, sin una construcción de sentido, de identidad, independientemente del régimen o las características de su mandato. Se implementó el uso de la divisa punzó, que es el símbolo de adhesión al federalismo, ¿no? Esa cinta colorada y ancha, que principalmente la llevaban los hombres en el sombrero, las mujeres en el cabello, era específicamente un elemento simbólico en los sectores populares. Por decreto los empleados públicos debían utilizarla. Y con el correr de los años fue una imposición para todos los ciudadanos que no quisieran ser tildados de opositores al gobierno. Ahora, en cierto punto, Ternavasio lo marca como una marca a los opositores. El que no la lleva es opositor y por lo tanto queda marcado, ¿no? Pero va a tener elementos simbólicos en una construcción de identidad. Esto en política es muy importante. Todos los procesos estructurales tuvieron este tipo de símbolos, el que sea, ¿no? Ultraizquierda hasta la ultraderecha, pasando por todos los posicionamientos políticos, ¿no? Por todos los partidos políticos que sea, ¿no? Así que, digo, no es un punto, a mí no me parece un punto de crítica esto, pero otros puntos sí, ¿no? Mientras tanto, el Partido Unitario ya parecía vencido. El fracaso del Congreso Constituyente, ¿se acuerdan?
y la posterior derrota de Lavalle había dejado camino libre al Partido Federal. ¿Qué pasó con los opositores? Bueno, muchos fueron al exilio, por ejemplo la Banda Oriental en Uruguay, y muchos, o sea, varios, pasaron a engrosar el Partido Federal porteño. Y acá esto quiero traer un poquito a Barba, unos segundos, cuando él hablaba de las pocas diferencias que hay entre federales y unitarios en Buenos Aires, ¿no? Y cómo es el federalismo porteño en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Y cómo muchos se pasaban de un bando a otro, y eran pocos los que realmente representaban la idea matriz. En el contexto del ya desaparecido Partido del Orden, ¿no? El Partido Unitario, entonces, parcialmente desarticulado en Buenos Aires y con el avance de la Liga Interior, los principales líderes unitarios se hallaban por fuera de la frontera de la provincia. Esto va a ser muy importante, porque, bueno, algunos ya estaban exiliados, entonces, y otros estaban por fuera de la frontera de las provincias. Así que, digamos, dio sostén a 3 años de gobierno. Igualmente va a haber diferencia en el seno del Partido Federal de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, los dorreguistas, que eran el grupo federal más antiguo, que se manifestaban apenas asumió Rosas. Muchos de esos provenían de sectores económicos de la provincia que se habían alienado a este bloque después de la fallida federalización de Buenos Aires, ¿no? A pesar de los funerales, Rosas fue homenajeando a Dorrego, ¿no? A pesar de todos esos homenajes que le hacía a Dorrego, igualmente los dorreguistas no veían con buenos ojos el ascenso de Rosas. Y bueno, y se genera una disputa, una interna ahí, entre ambos grupos, y que se expresó muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en la sala de representantes, cuando le otorga a Rosas las facultades extraordinarias. No veían con buenos ojos los dorreguistas esto. Bueno, pasamos a este tema, que es uno de los 2 puntos, 2 ejes, podríamos decir, para pensar el camino de Rosas, ¿no? Las facultades extraordinarias y la totalidad del poder público. Bueno, las facultades extraordinarias dice al Ejecutivo, dice Ternavasio, que ya tenían una trayectoria en el Río de la Plata, y era una herramienta utilizada y concedida en momentos excepcionales, en momentos claves, como francotirador, ¿no? Llega un momento importante, no hay mucho tiempo para resolver, se necesita una intervención completa, y bueno, se utiliza las facultades extraordinarias. Un ejemplo fue cuando la Asamblea Constituyente se las otorgó al triunvirato ante la guerra contra los realistas en la crisis, o por ejemplo en la crisis de 1820, cuando la Sala de Representantes se las otorgó a Martín Rodríguez un tiempito. Ahora, Ternavasio es un especialista en la historia institucional y jurisdiccional, podríamos decir, y de legitimidad. Así que, bueno, no es un tema menor tratar Rosas desde Ternavasio, y no hablo solo de lo fáctico. En 1829, bueno, ya cuando Rosas es gobernador, Anchorena es quien presenta un proyecto de ley, su primo, ¿no? Para que se le otorgue las facultades extraordinarias. ¿Sí? En un contexto de amenaza de orden. En el interior, con el avance del general Paz, el caudillo cordobés, esa es la justificación que da Anchorena con las intervenciones de Rosas, que había podido en 1820 frente a la anarquía, ¿no? Entonces dice, bueno,
Si Rosas lo pudo hacer en 1820, en este momento hay una amenaza al orden. Buenos Aires otra vez se ve con problemas, entonces supuesta anarquía. Bueno, démosle directamente las facultades extraordinarias, ¿no? Y ahí la autora nombra, ¿cuáles son los diputados opositores a las facultades extraordinarias? Van a ser García Valdés, Escola y Aguirre. Y bueno, cuestionaban que no era tan extrema la situación, que las características del momento, la coyuntura no daba para eso, ¿no? Ellos igualmente no eran miembros del Partido Unitario, sino que eran miembros del Partido Federal. Así todo, bueno, como decíamos, junto con los derreguistas, no veían con buenos ojos las facultades extraordinarias. Bueno, una vez más, cuando asume Rosas, igualmente el Partido Federal ya estaba fragmentado. La autora cita, hay una fuente, que es uno de los apéndices que la autora va poniendo en su libro, que son las libertades versus el despotismo, ¿no? Y ese es el despotismo, ¿no? La utilización total del poder, y que eso amedrenta contra las libertades. Habría que poner sobre la mesa a qué tipo de libertades nos estamos refiriendo. Si hablamos de republicanismo o de la división de poderes, incluso la propia autora después va a decir que principalmente su segundo mandato es republicano en términos del contexto, por ejemplo, europeo, a lo que se conoce como la República Moderna. Y ahí está la fuente de las sesiones en la Sala de Representantes, ¿no? A partir de 1830 se tornó más intensa la disyuntiva, ¿no? Digamos, el problema de que Rosas tenga las facultades extraordinarias, cuando la Sala aprobó las facultades por tiempo indeterminado. Entonces ahí Rosas podía actuar según le dictan su ciencia y conciencia, tomando las medidas de instancias de paz para la provincia, ¿no? En 1831 volvió a discutirse el tema cuando el general Paz es derrotado, por lo tanto no había argumento para continuar, o sea, no había una amenaza interior, que era lo que quería decir antes, ¿no? No había una amenaza interior, entonces otra vez se van a decir, ¿para qué si el resto de las provincias no van a invadir a Buenos Aires? Igualmente hay algo que la autora no dice, y es que Lavalle y el general Paz eran aliados en el Partido Unitario del Interior. Ya no se podría hablar de Partido Unitario en Buenos Aires, pero ahí yo quería agregar este elemento porque otros autores lo trabajan bastante bien esto. En 1831 volvió a discutir, bueno, ya lo había dicho, ¿no? En este contexto, la mitad de los integrantes de la Sala de Representantes se renovaba anualmente mediante la ley de 1821. Y en mayo de 1832, Rosas decide devolver las facultades extraordinarias. Este gesto indica que Rosas respondía a la divergencia de opiniones, entre comillas, no al cese de amenazas. Él tenía claro que el interior era una constante amenaza, incluso de desestabilización, pero bueno, ya ahí era como un punto álgido en el que vio la posibilidad de devolver las facultades extraordinarias, ¿no? Todos los años hacía un ritual.
Y esto lo va a repetir la autora en varias ocasiones. Que se negaba a recibir las facultades extraordinarias, poniendo la responsabilidad sobre la sala de representantes, quienes se la otorgaban, ¿no? Y hacía este juego ritual, ¿no? O después decir, yo no voy a gobernar si no se me otorga las facultades extraordinarias. Entonces la sala de representantes se lo negaba y después lo llamaban cuando había un conflicto, ¿no? Bueno, en el 1832 la sala religió a Rosas como gobernador. Habían pasado sus 3 años. Que no aceptó sin las facultades extraordinarias, ¿sí? Rosas. Incluso también está la negativa de los votos de los opositores federales. Los federales opuestos no cuestionaban el prestigio del gobernador, sino ni su capacidad de liderazgo, sino el ilimitado poder. Esto volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? A lo que mencionaba antes respecto a Rosas como político, como sujeto político. ¿Sí? Luego de varias oportunidades de ofrecimiento a Rosas, la Sala de Representantes otorga el mandato a Balcarce, que era el jefe militar que acababa de participar de la guerra contra Paz. Era el victorioso frente al conflicto de la Liga Unitaria contra el federalismo. ¿Y cuáles son las estrategias políticas? Bueno, Rosas intentaba construir su liderazgo sobre las bases que eran diferentes de las que había dominado la forma de hacer política desde los años 20. Colocado por encima de los grupos en disputa, digamos, ¿no? En pugna, utilizando su prestigio como defensor de la seguridad de la campaña, algo intachable en él, y que él había arribado a la posición pública más encumbrada sin contar con un historial que lo colocara en la élite que usó la revolución para acceder al poder, ¿no? Incluso la élite portuaria, pro-inglesa. Y bueno, y este es justamente el motivo por el cual logra estos adeptos en el Partido Federal. Yo había indicado en el video anterior, la semana pasada, que esto se ve en la película de Rosas, que Rodolfo Bebán actúa de Rosas, cuando él habla con la Encarnación Ascurra, en esos diálogos con ella, él expresa que no quería ocupar un cargo público, ¿no? Entonces ahí también se pone un poco en juego cómo era la política en el momento y qué importancia tenía para él la campaña, porque para él era abandonar la campaña, era abandonar su modo de vida rural. Estoy hablando acá, no estoy hablando del poder, hago mención a esto. Entonces, para que llegue ese momento, él tenía que estar con la completa seguridad de que ir a la ciudad y ser gobernador desde la ciudad, previamente ya tendría que tener todo, tendría que dejar todo bien controlado en la campaña. El autor habla de negociación interpares, ¿no? Entre pares, que viene de interparis, es latina el término. Estaría bueno que la autora utilice algunos términos más de acá, ¿no? Americanos. La resolución de conflictos con pocos integrantes, ¿no? Así lo demuestra el Pacto de Canuelas y el Pacto de Barracas de 1828. El bipactos, ¿no? Esto es una crítica que le hacen a Rosas, pero era algo ya, digamos, totalmente naturalizado en esos tiempos. Estábamos hablando de unos tiempos de caudillos, de que el transcurso político, económico, social, las coyunturas de cada una de las provincias estaban determinadas, condicionadas por el tipo de caudillo a quien estaba. Por ejemplo, durante el mandato de Rosas, el segundo mandato, él va a determinar qué gobernador va a estar en Córdoba, y ese gobernador va a durar en su cargo 15 años, de una Córdoba que venía prácticamente
unitaria. Entonces, está claro que, como decíamos, ¿no? Que el transcurso, lo que suceda en una región, estaba bajo el caudillo del personalismo. La política concebida en la práctica pactista, unilateral y unipersonal. 12 individuos en representación de cada grupo. Y mano a mano él establecía imponía su política, ¿no? O en todo caso, nada, negociaba con un representante de la otra parte. Esta forma fue resistida, por ejemplo, en la confección de listas únicas confeccionadas por Rosas y Lavalle, ¿no? Expresado cuando Rosas es gobernador e incide en el partido unitario y los hace retirar de la política y disciplinarse a las condiciones impuestas por su liderazgo, ¿no? Y ahí está la dificultad, ¿no? Disciplinar a la élite habituada a otro tipo de lógica y de práctica política, que eran disputar los espacios de poder, y renuente a aceptar el liderazgo unipersonal, ¿no? Tengamos en cuenta la implicancia de los elementos de las libertades en Europa, las libertades burguesas. Según la autora, vamos al tema de la restauración de las leyes. Rosas supo utilizar el legado de Rivadavia, ¿no? Sobre el funcionamiento de la dominación, que lejos de sus propósitos originales, lo ubicaban en un poder unipersonal. Entonces, hay una restitución de leyes, pero manejado a través del poder unipersonal. Él decía qué leyes debían tratarse y sacar, digamos, desde la sala de representantes, desde la legislatura, perdón. Bueno, ¿y en qué consistió esta restauración? Bueno, en cuatro ejes. 1. Aludía a leyes promulgadas desde la Revolución, ¿no? En la cual los unitarios habían violado en 1828. Innovaciones introducidas en su gobierno. Por momentos el orden moral trascendente, mientras que a veces no apuntaba tanto a la naturaleza de las leyes, sino a su implementación. Y el desarrollo de la gobernabilidad, ¿no? Una confluencia de elementos del orden colonial y el proceso postrevolucionario en el marco de un orden constitucional moderno, y yo diría también en el marco de un... bueno, la autora lo cierra con esos dos puntos, pero si nos metemos un poquito es algo de lo que veníamos hablando, los caudillos como elemento, como sujeto histórico de determinación política en cualquier territorio o región, ¿no? Bueno, ahí como balance entonces hay una dinámica del régimen político que fue mutando y armándose, ¿no? En la figura de Rosas. Gradualmente fue mutando de acuerdo a las coyunturas. Hay un desarrollo político y en la percepción de los hechos, ¿no? Un modelo político basado en la preeminencia del Ejecutivo y en la eliminación de la competencia electoral. Porque el armado de las listas, por empezar, los unitarios no podían prácticamente tener opción de armar sus listas bueno, y la deliberación pública, es decir, modos que generaron los enfrentamientos con sus opositores, incluso en el seno del Partido Federal. Bueno, el federalismo bonaerense va a estar dividido, este es un título de la autora, y cuáles son los proyectos constitucionales en disputa, ¿no? Balcarce contó con la anuencia, es decir, con el consentimiento de Rosas. Bueno, Rosas ya no es gobernador, estamos hablando ya de 1833. Y vuelve él a ser comandante general de la campaña, mientras Balcarce es gobernador. Por lo tanto, acá la autora va a decir que, bueno, que él tenía un gobernador bajo su pulgar, ¿no?
Y es distinta la situación al momento de Dorrego o al momento de 1820, cuando interviene Rosas, porque acá Rosas ya había sido gobernador. Por tanto, ya es distinta la situación. Él ya había pasado por un proceso de cargo público, entonces, digamos, ya tenía un entramado de vínculo que hacía bueno, que él podía también tomar decisiones para toda la provincia sin ser gobernador, ¿no? Finalizado su mandato, había hecho aprobar Rosas, ¿no? Un proyecto de expedición contra el indio en el norte de Río Negro, del Río Negro, con el fin de extender las fronteras e incorporar tierras, ¿no? Estas se organizaban en 1833 y Balcarce era, era aparentemente dócil a Rosas. El conflicto se agravaba cuando Enrique Martínez, primo de Balcarce, es designado ministro de guerra, por lo cual, bueno, generaba un control y una competencia también para Rosas, ¿no? Y ahí está claro, ¿no? Que Balcarce no podía gobernar si no ponía a otra persona en los cargos, en el cargo militar, en las decisiones del cargo militar, que esa persona no sea Rosas, y que sea de su confianza. En este caso va a ser su propio primo. Así que, nada, esta es la lógica también, ¿no? De la política del momento. Los familiares, Rosas prácticamente cuando es gobernador, lo que es la legislatura lo manejaba todo Anchorena. Bueno, la coyuntura de las elecciones de 1833, ambos bandos se enfrentan, ¿no? Por un lado los federales cismáticos, que son aquellos que no respondían a la directiva de Rosas, y los federales apostólicos. Los unitarios no van a ingresar, están afuera. Leales al ex gobernador, ¿no? Los apostólicos, los del núcleo duro, digamos. Todas las cartas se manifestaban a un Rosas que intentaba manejar los hilos de la ciudad desde la campaña y desplazar a quienes él mismo denominó decembristas unitarios. Ganan los federales disidentes, o lomos negros, debido al color de las boletas de los candidatos, ¿no? Reafirmando la hegemonía en la sala de representantes con el apoyo del general Martínez, el gran opositor militar a Rosas. Bueno, aquí hay una fuente, ¿no? Bueno, Rosas no gana las elecciones, y hay un apéndice que es la correspondencia de Rosas, ¿no? Al respecto. La derrota de los apostólicos generó un clima de virulencia en la ciudad, violencia. Con la mayoría de los cismáticos en la legislatura, Rosas corrió serio peligro de recuperar el poder con las facultades extraordinarias. Mientras tanto, en la sala de representantes se discutían dos proyectos de constitución para la provincia de Buenos Aires. Y cada uno de estos proyectos representaba a cada uno de los bandos. La provincia carecía de una carta orgánica, mientras otras provincias, por ejemplo, ya tenían constitución. Ambos proyectos tienen como objetivo frenar el poder de los opositores. Para el caso de los cismáticos, la Constitución proponía un mandato de 3 años, sin posibilidad de reelección, y principalmente prohibía las facultades extraordinarias. Y Anchorena presentó el proyecto de Constitución en representación de los apostólicos. Entonces acá lo que hay para hacer como balance de análisis, como pequeña conclusión, es que específicamente los proyectos de constitución que se van a elaborar eran, el que van a hacer los cismáticos era algo contra Rosas, prácticamente contra el poder de Rosas. Esto de un proyecto así era impensado antes. Sin posibilidad de reelección. Entonces, era una constitución, digamos, ¿en qué punto se puede analizar la Constitución como algo, como una carta orgánica a futuro? Esto la película lo menciona cuando, creo que es en la película de Quiroga, no en la de Rosas.
en la de Quiroga. En la de Facundo Quiroga, en un momento aparece Rosas, que recibe a Quiroga y lo recibe Juan Bautista Alberdi. Y ahí van a hablar sobre la Constitución. Y Rosas siempre hacía mención al orden. Cuando Juan Bautista Alberdi le da los argumentos, casi medio finos, porque en la película de Juan Bautista Alberdi aparece como el típico intelectual de ciudad, donde se destaca la importancia del francés, por ejemplo, y Rosa, bueno, dice, bueno, vos que este pequeño que quiere, yo quiero orden, ¿no? Y si esa constitución no imparte un orden, no sirve. Seguimos. La revolución de los restauradores. Bueno, que va a llevar a Rosas nuevamente al poder. ¿Cuál es la coyuntura? Hay una discusión en la legislatura del proyecto de constitución con la mayoría de los cismáticos, ¿no? La disputa también se expresa en la prensa. ¿Cuál es el conflicto? El gobierno dispuso una serie de procesos en diferentes periódicos, incriminando al que llevaba el nombre restaurador de las leyes. Pasquín de la tendencia rosista, o sea, satírico, un diario en el cual se publica un diario donde Rosas es, digamos, como juzgado. Por lo tanto, esta noticia generó confusión. Se pensó que Rosas realmente había sido juzgado, una especie de fake news. Y paso siguiente se generó una convocatoria en la Plaza de la Victoria. Los rosistas fueron reprimidos, huyeron a Barracas, al sur de la ciudad, se organizaron para... Seguimos. Bueno, esta es la revolución de los restauradores que obligó a Balcarce y a Martínez a renunciar. Y en un momento la autora dice algo así como que Martínez, bueno, le soltó la mano a Balcarce y tampoco era un aliado de Rosas. Yo creo que, bueno, perdón, es una apreciación personal. Me parece que Martínez, digamos, ante la amenaza, ante ese problema, una rebelión en la ciudad, Rosas no era el mismo, como vuelvo a decir siempre, ¿no? No era lo mismo la situación de 1820 u otras intervenciones de Rosas. El poder de Rosas era fuerte, entonces no habrá querido tener muchas dificultades y renuncia, ¿no? Y ahí asume Viamonte en noviembre. Viamonte era aliado a Rosas, federal, del Partido Federal Bonaerense. Ahí, bueno, Viamonte gobernó con los lomos con mayoría en la legislatura. Por lo tanto, no tenía mucha firmeza y trató de pacificar los bandos, ¿no? Los rosistas vieron la imposibilidad de llegar al poder, bueno, y fueron a la acción directa amedrentando contra los opositores. Mientras Rosas estaba en la campaña contra los indios, Encarnación Ezcurra se encargó de organizar lo que se denominó la Sociedad Popular Restauradora, que después la autora lo desarrolla, que es, digamos, el gen político de la acción mazorca, ¿no? Según Ternavasio, fue un instrumento de terrorismo político, ¿no? Gritaban "Viva Rosas" en las calles, lo cual tampoco no es violento gritar "Viva Rosas". Pero bueno, concurrían a la sala de representantes para presionar a los cismáticos atacando las casas de los opositores. En ese momento los opositores a Rosas, digamos, tuvieron el mismo destino que los integrantes del Partido Unitario, en 1829, el exilio. Y bueno, ¿cuál es la coyuntura hasta ahí? Se iban a la banda oriental, o Entre Ríos incluso, y eso también generaba un problema, porque se iban organizando los opositores, ¿no? Los unitarios, o los exiliados, opositores a Rosas o unitarios. Mientras tanto, el gobernador Viamonte, digamos, continuaba en debilidad. El clima era de violencia, y hacia 1834, peor, Bernardino Rivadavia regresa de Buenos Aires,
supuestamente se había retirado de la política, y bueno, lo echan, es expulsado, y en junio renuncia a Viamonte, ¿no? Junio de 1834, otra vez la gobernación esperando a Rosas, podríamos decir, la sala de representantes lo elige a él nuevamente gobernador, aquí sin las facultades extraordinarias. ¿Qué hace Rosas? Utiliza ese ritual. Bueno, si no es con facultades extraordinarias, no acepto. Asume Massa, que era amigo, íntimo amigo de Rosas, y era el presidente de la legislatura, por lo tanto podía tener manejo ahí, ¿no? Y le allanaba el camino ya a Rosas, ¿no? Mientras tanto, la coyuntura, Rosas se encontraba en la campaña de defensión en la frontera. El objetivo, ya lo dijimos, el objetivo ya es claro, no es muy complejo este tema. Mediante el avance pacífico, por ejemplo, como método, lograr la posesión de tierras en el norte del Río Negro, avanzar hacia el sur, ¿no?, del país. Teniendo en cuenta que Buenos Aires ya estaba haciendo digamos, la territorialidad del modo de producción y una expansión ganadera que no era una expansión ganadera para, digamos, solo como un modelo de Buenos Aires o de país, sino hacia afuera, hacia Europa, ¿sí? También se intentó confrontar, bueno, aquí se intentó conformar una columna en Occidente, dice la autora, o sea, porque venían avanzando los indígenas desde Chile, entonces había una campaña, la campaña tenía como objetivo, bueno, Rosas hacia el sur y Quiroga frenar y luego retroceder o intentar frenar o avanzar con los indígenas que venían cruzando en Chile, ¿no? Quiroga después, bueno, aquí cuando Quiroga ya estaba en Buenos Aires, los problemas de siempre, hubo falta de recursos, fracasó la iniciativa que generó un conflicto en el seno propio del federalismo, mientras Martínez, el primo de Balcarce, aprovechaba para desplazar a Rosas del liderazgo militar en la campaña, algo que imposible. La expedición se realizó igual, aunque Balcarce no dio su apoyo, y los recursos fueron reemplazados con aportes a título privado, con el fin de garantizar la ampliación, ¿no?, del modo de producción de los hacendados y evitar los malones que asolaban a la ciudad. La empresa logró incrementar igualmente esta iniciativa, la comunicación hacia Bahía Blanca y Patagonia, por ejemplo. O sea que logró ampliar esas fronteras al sur, ¿no?, a través de la combinación de fuerza militar y negociación política, que esto vino desde siempre. Recuerden el texto de Mandrini, donde se trata la situación, ¿no?, de los tehuelches principalmente con este tema. Recuerdo que lo habíamos trabajado. Rosas ganó presencia política con los propietarios a través de esto, ¿no?, por la cuestión económica, ¿no? Y se le dio el título de conquistador, además del restaurador de las reyes, conquistador del desierto. Bueno, hay un orden inestable, y ahí Rosas aparece como mediador para las provincias en conflicto. En Buenos Aires, el gobernador Massa, plagado de dificultades en Buenos Aires, ¿no? Mientras tanto, el orden federal se desarrollaba con la derrota del general Paz y la firma del Pacto Federal. En el litoral, Rosas tuvo que conciliar con el Chahue de Entre Ríos. Y bueno, y nuevamente en el interior la situación pasa a ser inestable. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué hace? Quiroga se reúne con Rosas en Buenos Aires, preocupado por la situación del interior. La orden es para Quiroga, de Rosas a Quiroga, que evite la sanción de una constitución. Bueno, esto en la película de Quiroga está, en gran parte se muestra la charla
que va teniendo Quiroga con Rosas al respecto, a la preocupación de Quiroga respecto a la situación del interior, ¿no? Y él tiene que ir a Buenos Aires para buscar el apoyo de Rosas. Él va a Buenos Aires a buscar el apoyo de Rosas y se vuelve con una orden. Sucede algo, Barranca Yaco, ¿no? Quiroga vuelve a La Rioja. En Santiago del Estero se entera que habían asesinado al gobernador salteño, Pablo Latorre. Él va y hace firmar un acuerdo entre las tres provincias, Tucumán, Santiago del Estero y Salta, ¿no? Ante esa situación. Se profundizaba el conflicto en el interior, entonces la orden de Quiroga, la orden el pacto de paz que firma Quiroga era la orden de Rosas, pero que no vayan a una constitución aún, ¿no? Bueno, igualmente es advertido de una amenaza Quiroga de muerte, no decide cambiar su ruta, él volvía para Buenos Aires, y en una emboscada en Córdoba es asesinado en 1835. Ya no está más el Tigre de los Llanos, ya no está más aquel caudillo que había luchado con San Martín, incluso había realizado el primer cruce de los Andes. 3 años después, el federalismo va a tener otra caída, que es la muerte de Estanislao López en 1838. Bueno, acá la coyuntura, ¿cuál es entonces? Quiroga era el líder del interior del federalismo. Y era mucho más que eso. Quiroga era mucho más que un simple caudillo de una provincia. Era un gran representante de todo. De todos los elementos materiales y simbólicos que representan al federalismo en la experiencia de la historia argentina. Ahora hay un vacío de liderazgo y de poder. ¿Y cómo se va a suplir esto? ¿De qué manera? Bueno, lo que va a hacer Rosas va digamos, como estrategia política, va a lograr que la legislatura le otorgue nuevamente a él las facultades extraordinarias y ahora la suma del poder público. ¿Sí? Esto también fue una estrategia de él. Pero bueno, ¿cuál era el principal problema? La amenaza del interior sobre Buenos Aires. Y ahí comienza la gran hegemonía de Buenos Aires. Y también podríamos decir del poder personal de Rosas, porque queda como omnipotente en el federalismo, aunque estaba Estanislao López ahí ya, pero era él el representante de ese todo. Yo quería decir que en la película, uno de los acusados de la muerte de Quiroga van a ser colgados en la Plaza de la Victoria, y uno de los acusados, antes de morir, grita: el culpable es Rosas, ¿no? Entonces, como digamos, diciendo, Rosas mandó a matar a Quiroga. En una teoría muy exacerbada respecto al poder omnipotente de Rosas de querer matar a Quiroga para quedarse con todo el poder del federalismo, cosa poco probable, pero sí Rosas siempre era mencionado en cualquier grito, tanto a favor como en contra. Y su hegemonía ejerció un dominio sobre el conjunto de los territorios sin reclamar la calidad heredada de su breve historia virreinal, ¿no? Listo, pasamos al capítulo 8, Rosas y el rosismo. El rosismo es un movimiento que expresa el carácter político, el punto álgido de todo el poder y de la decisión y todo lo que pasaba alrededor de este proceso político denominado rosismo.
Bueno, el segundo mandato de Rosas, ¿cuáles son las características? Hay un régimen unanimista y plebiscitario en Buenos Aires. Estas son las dos características, ¿no? Y extiende su poder en el resto de las provincias, haciendo uso de las relaciones exteriores de la Confederación. Un dato no menor este. La autora no trata en este capítulo sobre la vuelta de obligado, pero sí es importante esos dos puntos de soberanía nacional y la cuestión de la ley de aduanas en 1835. ¿Qué es una república unanimista? Bueno, tanto Hilda Sábato como otros autores más utilizan el mismo concepto cuando van a tratar de explicar el poder político de Perón en el siglo XX. ¿Qué es esto? Es la suma del poder público. Y es Rosas, líder del partido, líder del poder público, todo. ¿Cuáles son los dos lemas? Bueno, conservar y defender y proteger la religión católica, algo que va ligado al vínculo con los sectores populares, y defender y sostener la causa nacional de la federación. Y acá es no solo la cuestión, digamos, jurisdiccional o el sistema federal denominado confederación, ¿no? Para luego ir hacia la federación, sino esto de la defensa ante el avance del extranjero, ¿no? Como la flota anglo-francesa, como decía recién, en la vuelta de obligado. La suma del poder público no tenía límites. Sí, bueno, sí es la suma de todo, ¿no? Pero no tenía límites temporales tampoco. Y bueno, él va a decir que la federación es la causa nacional, ¿no? La cuestión de Rosas y el régimen rosista. Según la autora, podríamos decir que la historiografía tiene tres grandes posturas. Hay como tres posturas historiográficas respecto a Rosas. Una, que es un caudillo personalista y autoritario, ¿no? Que va en ese absolutismo. La versión criolla de un dictador moderno, estamos hablando de su personalidad política, ¿no? O el paradigma de un régimen empeñado en defender la soberanía nacional. Y ahí hay un apéndice sobre los debates, ¿no? Y hay una nueva postura historiográfica sobre Rosas que da un carácter más republicanista, en contexto de las repúblicas europeas. Tengamos en cuenta que Europa va a tener las revoluciones burguesas y luego, tanto que coincide con el periodo de Rosas y luego 1848. Creo que es una categoría eurocéntrica, tildar a Rosas de absolutista, ¿no? Pero la autora en ningún momento lo menciona, sí, otros autores sí, pero utiliza hasta da estos dos características a su gobierno. Bien. Bueno, sea cual sea la corriente historiográfica, el tema central es de su figura, la unanimidad y el plebiscito. Bueno, desde 1835 hasta 1852, el gobierno transitó con conflictos, tanto bélicos y disputas políticas. Los opositores políticos se fueron a Francia, Inglaterra, Uruguay, incluso a la Confederación Bolivariana Peruana. Y las etapas del régimen rosista va a tener un momento álgido de terror entre 1840 y 1842, y en Buenos Aires tenía todo controlado, pero en el interior de las provincias no. Y cada vez que había intento de derrocarlo, el régimen salía más consolidado. Salía más fortalecido cada vez que lo querían derrocar.
Es inédito hasta ahí, hasta la historia de Argentina, un mandato de tantos años. Bueno, la visibilidad del consenso, ¿no? ¿Cómo se veía cómo era el consenso? Bueno, Rosas utilizó el plebiscito, ¿no? Por ejemplo, en marzo de 1835, este plebiscito, con mayoría, votan 9.000 personas, todas a favor, le otorga la suma del poder público. Y en la campaña no hacía falta, o sea, esto del voto el plebiscito fue en la ciudad, en la campaña no hacía falta porque ya tenía todo controlado. Podríamos decir desde que él asume la herencia de su madre, de hacerse cargo responsable de eso, y luego cuando ya está como, yo hablo de esto económicamente, militarmente, era implacable en ese sentido. En Buenos Aires, ¿no? Bueno, la identidad, la construcción de sentido, el poncho, la chaqueta, travera, divisa, punzó, el vestir federal, ¿no? Utilizados por los sectores populares, la voluntad de legitimidad se valió también de otros instrumentos como las elecciones periódicas y las celebraciones festivas. La lista única de Rosas en la que todos debían votar sin disidencias reemplazó el método rivadaviano, ¿no? Que era la deliberación en el seno de la élite. Esa es la gran diferencia entre el método rivadaviano y el método de Rosas. Unipersonal. Mientras el método rivadaviano era una mayor inclusión en la inclusión de las listas de la élite, ¿no? Cada vez que se realizaban las elecciones en la sala de representantes, gradualmente se fue reemplazando por aquellos grupos aliados a Rosas, vinculados al poder económico social, por ejemplo los sacerdotes, los leales a Rosas. La sala de representantes cada año era reelegida, ¿no? Digamos, se votaba nuevamente los cargos en la sala de representantes. Y bueno, algunos de ellos se fueron reemplazando y Rosas fue poniendo a los suyos. Ahí es donde ya logra, ¿no?, tener más consenso a su favor. Total consenso. Bueno, y la búsqueda de legitimidad en Rosas, en el orden institucional preexistente, y estructurar el mando y la obediencia. Hay una cuestión de identidad que son las fiestas mayas y julias, y se incorporan en alusión a la causa federal, ¿no? La causa federal se va a incorporar como lealtad a Rosas y en continuidad en la confrontación con los unitarios y federales, ¿no? Cambio de ritual en los festejos cívicos que según la autora eran grotescamente enfocados a engrandecer la figura de Rosas. Y en las fiestas mayas y julias se mostraba a Rosas, esas Rosas que había intervenido cada vez que había anarquía, ¿no? Y bueno, esto es engrandecer su figura. Hay un apéndice sobre la prensa rosista, que también es otro elemento en defensa de la política de Rosas. Bueno, Rosas y los afroamericanos. Respecto a Rosas y los afroamericanos, yo quería compartir con ustedes una imagen. Es esta. Para que tarden en abrir un poquito. Es una obra de Bethany, se llama Los Colorados de Rosas. ¿Sí? Bueno, aquí están todos con él.
Él está sosteniendo aquí el cabello de un niño, tomando un niño ahí con él. Se lo ve bastante grande, se ve a sectores populares y se ve también a miembros de la élite que, bueno, lo miran un poquito enojados. Acá lo están mirando un poquito. Bueno, invito a que puedan ver esa obra, ¿no? Está aquí. Los Colorados de Rosas, ¿no? Ahí en el medio, y él aparece como como el elemento central de todo. Eh, ¿Por qué muestro esto? Porque es en relación al siguiente capítulo, que es el apéndice que trata sobre Rosas y los afroamericanos, ¿no? Y era una protección a cambio de fidelidad. Bueno, a ver, tampoco es tan preocupante este tema respecto al vínculo o al uso político, podríamos decir entre comillas. Los afroamericanos y los afrodescendientes también participaron en la guerra de independencia. Así que no es, ahí también hay una continuidad, eh, y para gobernar tener que, Rosas lo sabía muy bien, y sobre todo lo que era la campaña, bueno, con todos los sectores populares a la vez. Fíjense que cuando a Rosas se lo puede, digamos, se lo pone sobre crítica el uso, la persecución a opositores, el exilio, como en la generación del 37 y todo eso. Ahora, cuando se habla de Rivadavia, por ejemplo, en ningún momento se habla de Rivadavia y los afrodescendientes. Así que bueno, era parte de todo un proyecto social, el político, ¿no? Aquí la cuestión social de Rosas y los sectores populares, ¿no? Y la coerción, dice la autora, que es el instrumento más conocido como la Sociedad Popular Restauradora, ¿sí? Que fue conformada en 1833 y que fue el brazo armado de la mazorca, ¿no? Que era el encargado de las torturas y los asesinatos, dice ella, una maquinaria legal que funcionaba a través de la policía, mientras que en la campaña recaía en los jueces de paz. Entonces, esos son los dos elementos que componen la coerción de la sociedad restauradora, que la policía que actuaba bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, digamos, legal, en Rosas, dado que él tenía la suma del poder público, o sea que eran órdenes directas de él, pero la mazorca era un brazo más informal e ilegal, dice ella, y actuaba de manera autónoma, lo cual le permitió al gobierno, digamos, justificar sus acciones aduciendo a disturbios sociales. La coerción se completaba con las milicias, ¿no? En la ciudad y en la campaña, más el ejército regular que defendía la causa federal. Entonces va a haber una ampliación de la militarización en los sectores populares, principalmente eh, en, la, en la ciudad. Y en la campaña se va a usar como defensor de la causa federal. Bueno, me parece que este es un punto clave para entender que ninguno de estos gobiernos de las primeras 2 décadas posterior a la independencia podía sostenerse sin un ejército en la ciudad y en la campaña. Yo no tengo ninguna duda que Estanislao López, digamos, gobernó tantos años sin un ejército también, ¿no? Así que para mí no es una práctica propia de Rosas, la militarización, digo, sostenerse en los años en el poder, utilizando todos los instrumentos que ofrece el Estado, que es la primera vez que lo menciona, la primera vez que menciona Estado en esto, ¿no? Y la otra pata es la Santa Federación, ¿no? Y el marco teórico que utiliza la autora es Orden y Virtud, un libro de Meyers, donde se caracteriza el republicanismo de la época, ¿no?
las facultades extraordinarias es para materializar el ideal del mundo rural estable y armónico frente a una amenaza constante de los unitarios. Si bien el componente federal en el rosismo fue impreciso y ambiguo, y acá la autora explica muy bien algo que veníamos poniendo sobre debate sobre el federalismo y el unitarismo, con Barba, y cómo estos temas digamos, se va a ver expresado en el rosismo. Entonces la autora dice, si bien el componente federal en el rosismo fue impreciso y ambiguo, siempre se aludía a toda la confederación. A través del vínculo personal, con las cartas interpersonales, ¿no? Con gobernantes caudillos o incluso personajes menores, siempre y cuando respondieran a él. El uso de términos federación o confederación se usaba como gran paraguas, ¿no? Para impedir el vínculo constitucional del país. Uno de los ejes que fortaleció al federalismo es la responsabilidad sobre los asuntos en el exterior, que fue lo que constituyó el clímax del sistema federal en Rosas. Y otro elemento para comprender las implicancias del componente federal fue el método unanimista, impuesto desde Buenos Aires a toda la Confederación, ¿no? Y donde Buenos Aires es la ciudad rectora, y no se toleraría ninguna intervención unitaria. En todo caso, la única intervención en las provincias que se aceptaba era la federal. Y acá hay un punto de contradicción rosista, ¿no? Porque como no es un federalismo, porque Buenos Aires intervenía en las provincias, pero no permitía que haya intervenciones unitarias. Entonces no había un federalismo. Lo único que había era una intervención del rosismo. Pero si intervenía Rosas, era federalismo. Por eso ahí se genera la contradicción. Buenos Aires hacía uso del derecho a la intervención en las provincias, ¿no? Y aquí está la teoría jurídica que utiliza la autora. Según la teoría jurídica, digamos, la cuestión de término, no es federal el rosismo, y es una federación que no era estrictamente un orden confederal, tampoco un sistema federal de gobierno, sino una compleja ingeniería política que presuponía un orden supraprovincial que reposaba sobre la provincia más poderosa, Buenos Aires, y a su vez sobre la suprema magistratura ejercida desde Buenos Aires a través del régimen unanimista y plebiscitario centrado en la figura de Rosas. Bueno, era un poco lo que se decía yo, pero con otros términos, ¿no? Volvemos a decir que una federación que no era estrictamente un orden confederal y tampoco un sistema federal de gobierno, pero sí era una federación, en términos jurídicos, según la autora, ¿no? Bueno, el nuevo orden de Rosas en las provincias. En 1835 es sancionada la Ley de Aduanas y estableció, la Ley de Aduanas en 1835, en los hacendados que necesitaban el libre cambio, precios de exportación más bajos para los productos de ganadería, cueros y carnes, y derechos de importación menores para la sal y artículos de consumo. Y los agricultores y artesanos de Buenos Aires y de las provincias que requerían de medidas proteccionistas, es decir, aranceles más altos a los productos importados para proteger sus producciones. Entonces, intentaba solucionar los efectos negativos que recaían sobre las provincias producto del libre cambio, y resultó equitativo, y además políticamente correcto para impedir, digamos, la concreción de una constitución, que era lo que tanto le preocupaba a Rosas respecto a los
provincias del interior. Y era una salida de paz. O sea, una respuesta económica a través de una ley al conflicto Buenos Aires y las provincias. Acá no es federalismo o unitarismo, es Buenos Aires y las provincias porque estamos hablando de las aduanas. La ley tuvo modificaciones, pero su implementación no cumplió con los objetivos propuestos debido a los conflictos que atravesó la Confederación a partir de 1868 y fue más que nada un mecanismo para mantener el poder del sistema en la Confederación. Bueno, los ejemplos del ejercicio de Rosas en la Confederación, ¿no? ¿Cómo intervino Rosas para llevar adelante lo que él denominaba una confederación? Entonces, primero está la cuestión del asesinato de Quiroga, y en el que él insta a culpar en la intriga del asesinato de Rosas al gobernador Reynafe, que era el gobernador de Córdoba. Entonces presionó ante el gobernador cordobés y la sala de representantes elige a Manuel López, que era un rosista, y él estuvo en el mandato más de 15 años. ¿No? Bueno, y acá es donde la autora dice que todos los imputados fueron colgados en la Plaza de la Victoria, y ahí es donde yo recordaba la escena de la película, ¿no? Eso de la intervención de un federalismo, pero era personalista, porque, digamos, que Manuel López llegue a ser gobernador, eso no significaba que ya estaba instalado el federalismo, no era toda una construcción a realizar. Pero por lo menos tenía nada más y nada menos, después de varias décadas, Buenos Aires tenía aliada a Córdoba, y nada más y nada menos que por 15 años va a ser gobernador. Entonces ahí se va entendiendo mucho mejor por qué Rosas pudo sostenerse tanto tiempo. Con la muerte de Quiroga, bueno, la vacante del liderazgo, como habíamos dicho en el anterior, era ya el que quedaba era Alejandro Heredia, que era gobernador de Tucumán desde 1832, y quien tejió y armó con su hermano, que era el gobernador, que fue gobernador de la provincia de Salta, y bueno, y también ahí había unos ciertos recelos respecto al federalismo, o al quien llevaba el mando del federalismo a nivel nacional. Rosas, Quiroga, y después va a ser Rosas, Heredia, pero bueno, no era podríamos decir, una gran amenaza para Rosas Heredia. Bueno, y otro ejemplo de cómo interviene Rosas es en la provincia de San Juan también, que por ejemplo saca y pone a Martín Jansón. Y la situación, bueno, como decía antes, del liderazgo, del federalismo, es en 1838 cuando muere Estanislao López. Bueno, creo que con esto ya está todo lo de la autora, y los otros elementos de Rosas, de rosismo, generales y pormenorizados que tenemos, por lo que sabemos nosotros, digamos así, de la cátedra, lo trataremos en el encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias.